A continuación les voy a explicar cómo tienen que realizar su actividad relacionada a la estadística descriptiva del proceso de recolección de datos de su instrumento documental o de su encuesta. Lo primero que tienen que realizar es capturar los resultados de su encuesta en una hoja de cálculo, en este caso Excel. Mi recomendación es que sea en forma de columnas. En esta columna aparece la pregunta edad, después la pregunta género, después viene esta pregunta: ¿actualmente cuenta con algún termo? ¿Estaré interesado en comprar un termo? Y así sucesivamente. Este ejemplo que estoy utilizando, aplicaron en total 68 encuestas. Ahora, una vez que ya capturan, es valioso que discriminemos el tipo de pregunta o el tipo de variable, porque en función de las preguntas es el tipo de gráfica o de estadística que van a realizar. En el caso de la edad, sus valores que puede tomar es numérico. ¿Sí ven? Son números, entonces es cuantitativa. El género, los valores que puede tomar es masculino o femenino, entonces es cualitativa, nominal. Actualmente cuenta con algún termo, los valores que puede tomar son también cualitativos, por lo tanto también es cualitativa nominal. Los valores son sí y no. En este caso, estaría interesado en comprar un termo, también es cualitativa nominal. Selecciona el tipo de material que prefieres, también es cualitativa nominal. Recuerden que las cualitativas nominales son aquellas en donde los valores que asume son valores lógicos, son palabras y no hay un orden, no hay algo que sea más importante que entre ellos. Dice: selecciona la capacidad que prefieres que sea el termo. Esta es cualitativa. Ordinal. ¿Por qué ordinal? Porque aquí ya hay una escala. Un litro es mayor que medio litro. Un litro y medio es mayor que un litro. Entonces aquí hay una escala. Incluso la podríamos considerar cuantitativa porque los valores son números. Selecciona el modelo. Esta va a ser cualitativa nominal. Selecciona el tipo de diseño que prefieres que tenga el termo. También es cualitativa nominal. Selecciona el precio. Esta va a ser cuantitativa. Selecciona el precio, también es cuantitativa, porque los valores son números, son unidades monetarias. Selecciona el precio para el termo de 1 litro. Selecciona el precio para el termo de 1,5 litros. Luego dice: selecciona el tipo de accesorios que prefieres. Esta es cualitativa nominal. Influye en tu decisión de seguir comprando termos el que este tire su contenido. Es cualitativa nominal. ¿Por qué es importante que las clasifiquemos? Porque a las cuantitativas lo que van a tener que realizar es un histograma y sacar su medida de tendencia central, que es el promedio. Y para las cualitativas nominales lo que van a hacer es una gráfica de pastel o una gráfica circular, y lo que van a determinar es la moda. Entonces, lo primero que les voy a mostrar es cómo calcular el histograma para esta variable que se llama edad.
que es cuantitativa. Voy a ocultar estas columnas. Y lo primero que tengo que calcular antes de construir el diagrama de histograma, tengo que crear una tabla de frecuencias. Y esta tabla de frecuencias la voy a calcular, se llama tabla de frecuencias por intervalos. Entonces lo primero que tengo que calcular es el valor máximo. Esto lo calculo con una función que se llama max en Excel y selecciono todos los datos. Cierro paréntesis y oprimo aceptar. Y me dice que la edad máxima es de 35 años. Luego tengo que calcular el valor mínimo. Y para ello utilizo min. Abro paréntesis, selecciono todos los datos. Y cierro paréntesis. Me dice que el valor mínimo es 19. Después voy a calcular el rango. El rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo. El rango es de 16. Después voy a calcular el número de intervalos. Esto es igual a la raíz de todos los del número total de datos. Y en total sabemos que son 66 datos. Entonces va a ser raíz de 66 datos. Esto va a variar dependiendo de la cantidad de datos que hagan ustedes. Y aquí lo vamos a aproximar. Entonces la aproximación sería 8. Después voy a calcular la amplitud del intervalo. La amplitud a qué es igual es al rango entre el número de intervalos. El número de intervalos que aproximé a 8. Y me dice que la amplitud es de 2. Cuando ya calculé esta información, lo que sigue es determinar los límites superior de intervalo. Para Excel solamente necesitamos el límite superior, el límite inferior no, ni la marca de clase, solamente el límite superior para Excel. ¿A qué va a ser igual el límite superior? El primero va a ser igual al valor mínimo más la amplitud, que si quieren la voy a poner como 2 directamente. Este sería el intervalo 1 o el límite superior del intervalo 1 y en total serán 8 intervalos. Una vez que ya calculé el límite superior del intervalo, que es igual al valor mínimo más la amplitud, que en este caso nos dio de 2, lo que sigue es calcular el siguiente límite, que va a ser igual al límite anterior más la amplitud, que es 2. Y simplemente voy a arrastrar la función o la fórmula. Y aquí me está dando los intervalos, los límites superiores de intervalo. Lo que sigue es determinar la frecuencia absoluta. ¿Cómo calculo esto? Pues voy a utilizar la fórmula de frecuencia. Selecciono el rango de salida. Me voy a ir al menú fórmulas, insertar función.
estadística, busco frecuencia, aceptar, selecciono los datos y selecciono los grupos. Los grupos o el grupo es el límite superior del intervalo. Mantengo oprimido las teclas Control Shift. Esto es muy importante para indicarle a Excel que estoy haciendo operaciones entre matrices. Y manteniendo oprimido Control Shift, oprimo aceptar. Y aquí me está dando los valores. Esto lo puedo convertir a frecuencia relativa, pero lo voy a dejar en frecuencia absoluta. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues hago el histograma. Para el histograma simplemente selecciono los resultados de mi frecuencia absoluta, me voy a insertar y elijo columnas. Y aquí en el título del gráfico pues puedo colocar qué edad tienes o el nombre de la pregunta. O cuál es tu edad. Y puedo configurar que en el eje de las X me aparezcan los años. Oprimo botón derecho del mouse, elijo seleccionar datos. Después donde dice aquí etiquetas del eje horizontal, le doy editar. Y voy a seleccionar los límites superiores. Y oprimo aceptar, nuevamente aceptar. Y ya en mi gráfica me está apareciendo en el eje horizontal la edad. De esta manera yo ya tengo la representación gráfica a través de un histograma de la edad o del comportamiento de la variable edad o de la pregunta edad. ¿Qué necesito calcular ahora? Simplemente el promedio. Para calcular el promedio lo puedo hacer aquí. ¿A qué es igual? Pues a la función promedio. Función promedio de Excel. Selecciono los datos. Y oprimo aceptar. Me dice que el promedio es de 23. Y aquí pues coincide con lo que vemos en la gráfica. Entonces simplemente tendrán que presentar la gráfica y describir un poco lo que observamos en la gráfica, que su medida de tendencia central es 23. O la edad promedio de los clientes reales potenciales que apliqué el instrumento fue de 23 años. Esto lo tendrán que hacer para cada una de las preguntas cuantitativas. Para cada una de las preguntas cuantitativas de su instrumento. Ahora voy a hacer el ejercicio o la demostración para las cualitativas. Voy a mostrar, por ejemplo, esta de tipo, selecciona el tipo de material. Voy a ocultar las que siguen para hacerles la demostración. ¿Qué tengo que hacer aquí? Tengo que hacer una tabla también de frecuencias, pero no por intervalos, sino una tabla de frecuencias
de los valores. Y para ello pues tengo que identificar cuáles son los valores que puede tomar mi pregunta. En este caso es plástico, vidrio y aluminio. Entonces tengo que contar cuántos son de plástico, cuántos son de vidrio y cuántos son de aluminio. ¿Cómo hago eso? Voy a poner aquí a un costado plástico, vidrio, aluminio. Aquí voy a usar una función de Excel que dice contar punto sí, contar sí. Entonces me pide el rango, coma y el criterio. ¿Cuál es el rango? Todos estos valores, coma. ¿Cuál es el criterio? Pues que diga plástico. La palabra plástico. Cierro paréntesis. Y me dice que hay 29 casos que respondieron, o 29 personas que respondieron plástico. Hago algo similar, pero ahora voy a copiar la función, pero ahora para vidrio. Entonces simplemente cambio aquí y pongo vidrio. Y me dice que hay 3 solamente con vidrio. Y finalmente hago lo mismo, pero ahora con aluminio. Y me dice que hay 32. Aquí lo recomendable sí será convertirlos a porcentajes o dejarlo así. Ahorita la gráfica no lo puede convertir en porcentaje. A esto también le llamamos frecuencia absoluta. ¿Qué tengo que hacer aquí? Una gráfica circular. Una vez que ya determiné las frecuencias absolutas, voy a seleccionar los datos, me voy a insertar, gráfico, y elijo una gráfica circular. Igual voy a modificar su título, que sea tipo de material. O puedo copiar y pegar la pregunta. Después voy a modificar los datos, que me aparezca plástico, vidrio, aluminio. Selecciono la gráfica y nos vamos nuevamente a seleccionar datos. Y aquí en etiquetas del eje horizontal le pongo editar y selecciono plástico, vidrio, aluminio. Aceptar, aceptar. Observen, ya me aparece en la parte inferior los tipos que corresponden. Y ahora me puedo ir a la pestaña diseño y elijo esta opción de porcentaje. Y ya me aparece directamente el porcentaje: 50, 45 y 5%. ¿Cómo se interpreta aquí? Pues que la mayoría o el 50% de los entrevistados o encuestados eligieron aluminio, el 45% plástico y solamente el 5% vidrio. Y así sería la interpretación. Aquí realmente la medida de tendencia central es la moda, que sería el dato que más se repite, que es aluminio. Y de esta manera tendrían que realizar este mismo procedimiento para cada una de las preguntas nominales. Por último, voy a hacerles la demostración de las ordinales, aquellas
donde hay un orden, donde hay una escala de Likert. Va a ser muy similar a esto que hice, pero la diferencia es que lo vamos a representar con un histograma. Voy a ocultar esto. Y voy a buscar ahora voy a mostrar el resto de mis preguntas. Y voy a buscar la ordinal. Que sería esta. Cualitativa ordinal. Voy a ocultar estas de acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Identificar los valores que puede tomar la variable, o en este caso la pregunta ordinal. Por lo que observo aquí, los valores que puede tomar va desde 50 mililitros, 750 mililitros, 1 litro y 1.5 litros. Entonces voy a poner en las categorías 500 mililitros, 750 mililitros, 1 litro, 1.5 litros. Después voy a usar la misma función que usé con las variables nominales. Contar si. Contar si el rango, cierro paréntesis, perdón, coma, y después uso el criterio. Abro comillas y pongo 500 ml, que representa mililitros, cierro las comillas, cierro paréntesis, aceptar. Y me dice que hay 12. Voy a copiar la función para simplemente copiar y pegar y editar aquí. Ahora en lugar de 500 pongo 750. Me dice que hay 14. Vuelvo a pegar la función y ahora pongo 1 litro. Me dice que hay 32. Y finalmente copio, pego y ahora el criterio es 1.5 litros. Me dice que son 6. Aquí es muy importante que cuando capturen la información, pues eviten tener errores de captura, porque si no, no va a discriminar o puede confundirse si escriben litros y después litro, etcétera. En el código tiene que ser el mismo código siempre. Bien, entonces ahora ¿qué hacemos? Una gráfica de barras. Selecciono los datos, me voy a insertar, gráfica de barras, el título, pues le voy a poner el nombre de la pregunta y los datos. Recuerden, seleccionen la gráfica, botón derecho, seleccionar datos y después editar las etiquetas del eje y selecciono mis categorías o los nombres que estoy contando. Oprimo aceptar, nuevamente aceptar y ya en mi gráfica me aparece
el histograma de la variable, en este caso la pregunta ordinal, donde hay un orden. ¿Cómo lo interpretamos? Pueden agregar aquí porcentaje y podemos decir, entonces la interpretaríamos como la cantidad de personas, que en este caso 32 eligieron 1 litro. ¿Sí? Entonces la interpretación sería, la medida de tendencia central es lo que más prefirieron los sujetos o los clientes potenciales son la presentación en 1 litro. Si quisieran los porcentajes, tendríamos que convertir esto a frecuencia, a valores relativos. Esto se hace dividiendo este valor entre el total. Y el total nos dice que son 64. Entonces, este valor entre 64 datos. Arrastro la fórmula y lo puedo expresar en porcentaje. Y lo que tendría entonces que graficar serían estos valores. Diseño que me muestre los datos. Voy a borrar esta de aquí. Y de igual manera vuelvo a copiar el título. Y selecciono las etiquetas con botón derecho del mouse, seleccionar datos, que serían estas. Entonces aquí ya puedo, siempre en porcentaje nos ayuda en la interpretación cuando son variables nominales o cuando son ordinales. En este caso la ordinal se tendría que presentar en histograma a través de una gráfica de barras y las nominales como gráfica de pastel. Las cuantitativas, que son numéricas, también como gráfica de barras a través de un histograma. Y bien, de esta manera termina la demostración de cómo hacemos una estadística descriptiva muy básica utilizando Excel para cada una de las preguntas. Dependiendo de la naturaleza de la pregunta es el tipo de gráfica y el tipo de interpretación que tienen que realizar. Y lo que tendrán que hacer pues es usar Excel y después copiar y pegar esta información a su documento de Word.